difícil de reconducir. Nada más. Muchas gracias, Vicente. Y para cerrar ya esta mesa redonda, yo creo que con un broche de oro, como será, pues está Miguel Aguiló, que es doctor ingeniero de caminos, economista, ha sido presidente del canal de Isabel II, de Astilleros Españoles y de Iberia. Desde el año 94 trabaja en ACS como director de política estratégica. Todos los años publica y escribe unos libros, pues yo creo que fabulosos, que le deben llevar muchísimo trabajo. Y es catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Yo creo que todos los conocemos y lo que es importante es que hable el Miguel. Tienes la palabra. Buenas tardes. Me han puesto un título que cuanto menos es curioso, porque esto es una jornada sobre infraestructuras, que es una palabra inexistente, que no dice nada y que no significa nada, porque las obras públicas son cosas concretas y bien denominadas, pero las infraestructuras, no creo que nadie pueda vender las infraestructuras, no hay quien las compre. Y luego nos preguntamos en conjunto si hay futuro. Entonces, bueno, parece que el futuro, según el diccionario, es lo que está por venir. Y a mí me habéis atribuido, el título de mi intervención es El porvenir, con lo cual, pues ustedes han tenido una paciencia fantástica de 17, 16, 21, 25, 19 y 20 minutos de todos mis predecesores, que totalizan 120, con una desviación típica entre Juan, que ha tardado solo 16, y José, que ha tardado 25, pero bueno, pero los profesores tienen su aquel. Y me toca hablar sobre el porvenir. ¿Qué diferencia hay entre el porvenir y el futuro? Bueno, pues el diccionario tiene sus matices, porque el futuro es algo como muy amplio, muy abstracto, y en cambio el porvenir ya habla de la vida de una persona, de la vida de una empresa, perspectiva de éxito futuro en la vida o en el desarrollo de una cosa, situación o desenvolvimiento profesional de una persona en el futuro, ya concreta y efectivamente pues concreta en esta odiosa palabra que me niego a volver a pronunciar. O sea, que se trata del futuro de las obras públicas, lo que parece que se me encomienda hablar aquí. Claro, siempre que se habla del futuro, pues se tiende uno a buscar apoyo en el pasado, ¿no? Y eso, que es un ejercicio correcto, pues tiene muchos riesgos que se han puesto de manifiesto. Me habéis arrinconado aquí. Me habéis puesto la televisión para que no se me vea. Tiene muchos riesgos que ya pues los pensadores más excelsos pues han anticipado, ¿no? Ya Benjamin decía que el historicismo, Benjamin siempre no es que criticase la idea de progreso, lo que Benjamin afirmaba es que el progreso no venía dado porque sí, o sea que había que trabajárselo y que no se podía inferir de que las cosas fueran bien, que en el futuro siguieran siendo bien, ¿no? No hay ninguna razón sólida para suponer eso. Y decía que el historicismo, decía Benjamin, busca la legitimación de su identidad arguyendo una falsa empatía con un pasado inerte al que se pretende volver. Claro, esto ya es muy peligroso. Es muy peligroso porque, indudablemente, enseguida los políticos, y hay que hablar de política porque nuestro tema de fondo está gobernado por la política y financiado por el sector público, el poder político impone una forma de contar la realidad. Se sustenta en la ficción para sobrevivir. Esto no lo dice Miguel Aguiló, lo dice nada más ni nada menos que Paul Valéry. Se sustenta en la ficción para sobrevivir, y esto es importante porque el poder político puede tener la tentación de hacernos pensar que vamos a volver a ese pasado, digamos, esplendoroso, o que estamos cerca de superar las dificultades, porque para sobrevivir necesita su forma especial de contar. Y no me meto con este poder político ni con cualquier otro, esto es absolutamente general, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que afirmar aquí es que esto no es una crisis, en el sentido cíclico que venimos oyendo o sufriendo desde hace muchos años. Esto es otra cosa bastante diferente.
Los cambios que se están produciendo, además de los problemas económicos, etcétera, pues son de mucho calado. Yo creo que Vicente ha señalado 3 o 4 datos importantes de por dónde se presentan los problemas actuales. Pablo Bueno también ha sido muy claro en lo que no hacemos y en lo que sí hacemos, en lo que sabemos hacer y no sabemos hacer. Y se presenta como algo, esto no es una ola que tiene un máximo y que luego vuelve a coger su ritmo, es otra cosa. Todo lo sólido se vuelve líquido, como tú has apuntado en ese acrónimo que muchos escritores ya vienen hablando de la modernidad líquida desde hace mucho tiempo, y ahora no va a ser nunca lo mismo. Las 2 cifras. Esta mañana ha sido la Junta General de ACS y las tengo muy fresquitas y las he anotado aquí. 2010, 21.000 millones de euros en infraestructuras, las odiosas infraestructuras. 2014, 8.700, un 40%. ¿Cuánto se puede mejorar esa cifra en el futuro? Esa cifra de 8.700 millones de euros. Pues con bastante dificultad se va a ir mejorando. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que hacer unos ajustes que todo el dinero que hemos conseguido recortando servicios lo estamos dedicando a pagar la deuda, a los intereses de la deuda. Con lo cual, la deuda que tenemos es mayor que la que teníamos antes de empezar el ajuste. Hemos hecho lo imprescindible, que era sanear el problema financiero, era un sí o sí, había que sanearlo. Otra cosa ya es cómo se ha hecho, ahí ya hay algunos países que lo han hecho mejor, por ejemplo en los Estados Unidos lo han hecho muy bien, no ha costado un duro al erario público y han tardado mucho menos, pero bueno, había que sanear el sector financiero y lo hemos saneado con cargo al ciudadano, lo cual pues ha generado mucho rechazo de la política, pero está más o menos saneado. Y lo que sucede es que todos los recursos hay que dedicarlos a pagar ese saneamiento y es difícil que se vuelvan a ocupar en superar o remontar esa cifra de inversión. Frente a esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues hay diversas salidas. La Administración yo creo que no tiene otro remedio que capear el temporal y rebajar sus gastos. El ajuste lo ha hecho en los servicios a los ciudadanos y yo creo que tenemos una Administración muy hipertrofiada, sobra Administración. Eso supondrá, supongo, pues despidos, etcétera, pero habrá que afrontarlos. No sé cuál de los niveles sufrirá más o menos, no es objeto de esta mesa entrar en estas discusiones, pero es indudable que si se quiere vivir adecuadamente no se puede vivir por encima de lo que ganas. Eso lo decía hasta un individuo tan poco significado políticamente como Alberti, el arquitecto, que tiene un tratado muy poco conocido sobre la economía de las familias y lo primero que dice es que hay que gastar más o menos algo menos de lo que se gana. Y a partir de ahí pues habrá que reducir esos gastos del sector público porque el sector privado ya se ha reducido suficientemente. Las empresas pues tendrán que salir y abrirse en cuanto a su actividad. En esa junta que decía de ACS de esta mañana, ACS este año pasado, son cifras, no son pronósticos, son realidades, ha facturado 38.400 millones de euros. Es la empresa de construcción y servicios más grande del mundo, a excepción de 3 chinas que no se sabe muy bien si están auditadas y que solo funcionan en China. Con lo cual, la empresa internacional más grande del mundo ha facturado 38.400 millones de euros y en España, de esa cifra, el 14%. O sea que nos acercamos a las cifras de Pablo Bueno pues a una velocidad de vértigo. Él hablaba del 95, yo calculo que la propia evolución de ACS va a hacer llegar a los 90 por pura inercia y es probable que aumente el exterior más del 90%. ¿Cuánto significa la construcción sobre esa cifra?
Bueno, pues les doy una cifra. Construcción en España, 1.390 millones de euros. Exactamente el 4,7% de toda la construcción y el 3,6% del total de la facturación de ACS. O sea que la mayor constructora española hace en España un 3,6% de su facturación. Yo creo que para qué más cifras, ¿no? Ya es suficientemente potente. ¿Qué pueden hacer los particulares? Y ahí entro un poco en tu terreno. ¿Qué pueden hacer los ingenieros, los que se dedican a esto? Pues tendrán también que abrirse y que salir. Y lo he dicho en distinto orden porque probablemente para abrirse y para salir necesiten hacer algunos deberes que las empresas en su mayoría sí que han hecho. Y en cambio los profesionales pues todavía lo tienen que hacer. Las empresas tendrán que entrar en un proceso de consolidación gigantesco. No hay tamaño suficiente para salir al exterior. La única manera de salir al exterior, porque sí, la proyección de lo que va a aumentar la construcción en el mundo son cifras importantes, pero está cada vez en un sitio y atender a esa realidad pues se necesita un tamaño para poder decir me voy de Australia, invierto en la India y ahora me voy a China. No, en China no, porque tal. Pues, bueno, yo ahí envidio a los ayuntamientos y me ha gustado muchísimo la intervención de Oviedo porque esa regularidad es una joya para los profesionales, para las empresas y para todo. Normalmente la minimizamos, no hacemos caso, es una inversión que nos parece que vaya, pero es de aplaudir mantener eso. Esto de estar en el 3,6 del PIB y bajar al 1,1 son unas oscilaciones que acaban con la vida de quien sea. Entonces, los particulares tendrán que adecuarse a esa capacidad de abordar nuevos temas y ampliar el rango. Yo creo que la intervención de Pablo ha sido, en ese sentido, enormemente clarificadora. Hay miles de tareas que hacen los ingenieros que nosotros no hacemos y que yo me incluyo entre los docentes porque todavía soy catedrático y sigo en el ajo. No les enseñamos a hacer, estamos enseñando contenidos, estamos enseñando a fabricar tendidos de vías de catenarias para alta velocidad y cómo vibran los cables de puentes de 500 metros de luz y no enseñamos lo que más necesario es, ¿no? Que es la enorme capacidad de abrirse hacia cualquier cosa y de hacerse presente en los problemas. Los ingenieros estamos bastante bien formados para solucionar problemas y si hay algo que sobre ahora en este momento son problemas. Luego, por tanto, posibilidades de trabajo hay infinitas, no una ni dos, sino infinitas. Pero deberíamos de olvidarnos de la construcción. Además, y aquí traía yo mi libro, porque yo sí que he venido a hablar de mi libro, como tú decías, Juan. Es un libro que el editor me tituló ¿Qué significa construir? Es un libro que salió el año pasado, pero es de estos libros que yo llevo escribiendo 5 o 7 años y yo lo tenía otro título que a él no le gustó al editor y yo andaba detrás del sentido de construir. ¿Qué sentido tiene construir, ¿no? La búsqueda de sentido sobre el construir. Y ahí pues me di cuenta de que construir es una actividad pues muy antigua, tan antigua como el hombre, y es una actividad esencial para el hombre. Pero se ha instrumentalizado de tal manera que es que ahora se considera de una manera meramente instrumental y ahí de esa manera porque genera empleo, porque produce desarrollo territorial, porque sirve para mejorar los niveles de vida de no sé qué, pero al final lo que estamos haciendo con esa instrumentalización de esa actividad tan antigua como el hombre y que está en su propia esencia vital es desnaturalizar la actividad de construir, es perder su sentido esencial para el hombre y al final eso lo que hace es envilecer a quien la practica, porque si solo se practica una actividad en razón a su instrumentación socioeconómica, política, de desarrollo territorial, etcétera, al final se envilece. Yo recuerdo con espanto aquella frase atribuida a Keynes, que hay veces que he oído mencionar frecuentemente, de que hay que construir zanjas para taparlas enseguida porque con eso ya basta, ¿no? Pues no es eso y aquí yo andaba muy preocupado con eso mucho antes de la crisis y mucho antes de las cifras y yo creo que
tenemos formación para atender muchos problemas que están ahí, que no les hemos hecho ni caso, y hay que olvidarse un poco de este vicio de las grandes obras, de las grandes complejidades tecnológicas, y abrirse hacia unas actividades que producen muchísimas horas de empleo y que probablemente sean mucho más previsibles que no la vuelta a ese tipo de cosas. ¿Cuánto he tardado? 10 minutos, ¿no? 10. Bueno, he batido el récord. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos.